Vamos a, vamos a darle continuidad al tema de características de los seres vivos y vamos a seguir con la reproducción. La reproducción es el proceso mediante el cual se forman nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Vamos a ver que existen dos tipos de reproducción. Reproducción es dar origen a un nuevo ser, semejantes a sus progenitores. Y hay dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Te voy a explicar primeramente la reproducción sexual. Y nos dice que la reproducción sexual se lleva a cabo con dos individuos, hombre y mujer. Cada individuo aporta una célula reproductora llamada gameto. La célula reproductora del hombre es el espermatozoide. La célula reproductora de la mujer o el gameto de la mujer es el óvulo. Entonces, células reproductoras, gametos, es lo mismo que decir óvulo y espermatozoide. Bien, los gametos o espermatozoides masculinos o espermatozoides se forman en los testículos, mientras que el gameto femenino, el óvulo, se forma en los ovarios. ¿Y cómo se da origen a un nuevo ser? Regularmente es a través de una relación sexual. Hombre y mujer tienen relación sexual y el óvulo, cuando está maduro, es buscado por un sinfín de espermatozoides y solamente un espermatozoide es el que va a fecundar a ese óvulo. ¿Qué características debe tener ese óvulo? Debe estar maduro. Desde el primer día del sangrado al día 14, prácticamente es cuando, del último día del sangrado, por aquí me estoy confundiendo, el último día del sangrado se empieza ya, posteriormente termina el sangrado, al siguiente día es el número 1. Entonces, terminando el sangrado hay que contar el primer día hasta el día 14, es cuando el óvulo está maduro, está listo para recibir al espermatozoide. Día 14 después de su sangrado. Son 14 días para que el óvulo madure. Si ya está maduro y hay relaciones sexuales, el espermatozoide y sin protección, el espermatozoide llegará a fecundar al óvulo. Bien, entonces eso se da, te repito, en la reproducción sexual se da a través de dos individuos, hombre y mujer, donde cada uno aporta una célula reproductora. El espermatozoide en el hombre, el gameto en la mujer. Bien, entonces, cuando existe la fecundación, se empieza a formar el nuevo ser y las características del nuevo ser van a ser semejantes a sus progenitores, al papá y a la mamá. Recordemos, acabo de mencionar que la célula reproductora del hombre es el espermatozoide. El espermatozoide lleva información genética, obviamente, del papá, ¿sí? Quien la está portando, el espermatozoide. Y el óvulo lleva información genética de la mamá. Al unirse el óvulo y el espermatozoide, empieza el proceso de formación del nuevo ser y tendrá características de ambos progenitores. Y esa unión o eso que va a formar ese nuevo ser es la clave, porque este nuevo ser es la clave para la evolución y la supervivencia de las especies y va a dar origen a un organismo mejor adaptado. Mientras que la reproducción asexual no se necesitan dos progenitores, se necesita únicamente un progenitor. Aquí no hay una relación sexual, sino que un progenitor, te puedo poner de ejemplo, una bacteria, la bacteria se empieza a dividir solita y va a dar origen a dos bacterias idénticas. Cuando nosotros nos quemamos una parte de nuestro brazo, las células que quedaron vivas alrededor de esa quemadura
se empiezan a reproducir, dando origen a células idénticas. ¿Por qué? Porque tienen que formar un mismo tejido igual al que estaba, porque no puede ser un tejido o una piel distinta. Entonces, cuando también en las plantas, por ponerte de ejemplo, en las plantas, cuando por ahí cortamos una ramita de una determinada planta que nos guste, cortamos un pedazo de tallo, lo metemos en agua y posteriormente empieza a salirle raíz y sembramos posteriormente esa plantita y va a ser idéntica al progenitor. Entonces, la asexual, te repito, se lleva a cabo con un solo progenitor y el nuevo organismo es idéntico al progenitor. En la reproducción sexual se lleva a cabo con dos individuos. Aquí se necesitan células, óvulo y espermatozoide, y el nuevo ser se parece a los dos progenitores. Y eso es la reproducción sexual y asexual, como característica de los seres vivos. Otra característica, pasando a otra característica, tenemos la adaptación. Los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos, de reajustarnos al medio donde estamos. Si tenemos frío, buscamos el calor o nos cubrimos. Si tenemos calor, nos descubrimos y tenemos que acondicionar nuestro cuerpo para poder nosotros estar estables. El proceso de adaptación es sobrevivencia. Si nos adaptamos, sobrevivimos, pero si no nos adaptamos, morimos. Y nosotros como seres vivos tenemos esa capacidad de adaptarnos. Esta es otra característica más de los seres vivos. Y por último, tenemos el crecimiento. El crecimiento es otra característica más de los seres vivos. Nosotros como individuos vamos creciendo conforme va pasando el tiempo. Aumentamos de tamaño, aumentamos de peso, pero es una característica normal en nosotros. Por eso es el crecimiento una característica como ser vivo. Entonces, todos los organismos nos vamos dando cuenta desde que nacemos, vamos incrementando de tamaño y de peso, y es la característica crecimiento. Por mencionar ya otra característica para finalizar este tema, está la muerte, otra característica más. Todos los seres vivos llegamos y tenemos que cumplir a este ciclo, el final, que es la muerte. Esta característica pues ya es sabida, no tiene mucho para explicarse, simplemente la muerte ya es el término, ¿sí? El fin de la vida, y ya con esto pues prácticamente dejamos de cumplir ciertas características a este punto final. Bien, entonces con esta última característica de crecimiento termino el tema de características de los seres vivos. Espero que me acompañes en un siguiente video. Recuerda, hay biología en todo, solo es cuestión de conocerla.